¿Bien de verdad o solo porque es costumbre decir bien? Así es, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Bienvenidos a este lugar y pues nos disponemos a estudiar de la palabra de Dios, ¿verdad? Las personas que son nuevas, mi nombre es Jorge Valenzuela y pues también soy parte ahí del equipo, ¿verdad? Que de repente ahí cada viernes andamos. Y pues me da gusto ver a las caras que ya otras veces he visto, hermanos. Sígale echando ganas, sígale echando ánimo. No es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. En el poder de Dios se puede, hermanos, ¿verdad? Y su palabra nos debe de dar ánimo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer una oración y comenzamos a estudiar de su palabra y a ver qué va a aprender ahora, a ver qué tiene Dios preparado para sus corazones, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, gracias por esta tarde que permites estar aquí a cada uno de las personas, Señor, que están en este tiempo, en este proceso de preparación, de superación, de limpieza, Señor, de su espíritu y también de su cuerpo. Bendíceles, tú conoces sus familias, tú conoces sus sufrimientos, tú conoces sus pérdidas también, Señor, y lo que tienes por delante para ellos. Bendíceles en su vida espiritual, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan tener una relación contigo. Cada uno de los que estamos aquí presentes, gracias que tú nos perdonas y nos limpias cada día. Ayúdanos a seguir adelante, así caemos, levantarnos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué aprendieron la última clase, que fue el otro viernes? ¿Alguien se acuerda de qué hablaron? ¿O ya se les olvidó? La última semana, ¿qué aprendieron? ¿Sobre qué habló el predicador? Piensen. ¿Algo del desierto? Ok, ahí tiene más o menos la idea, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo en esta tarde quiero hablarles de las pérdidas. Yo creo que todos aquí hemos perdido cosas, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra pérdidas, a lo mejor usted esté pensando en pérdidas de una persona, ¿verdad? Pero como seres humanos, no solamente hemos perdido a un ser querido. En esta noche quiero hablarles de todo aquello que en esta situación ahorita, que ahorita ustedes están en el centro, han perdido, ¿verdad? Y no solo ustedes, sino también nosotros. Pérdidas, hermanos, pero no solo personas. Mire, podemos perder muchas cosas. Un empleo, una familia, un lugar donde vivíamos. Podemos perder una casa tal vez, un carro. ¿Qué más podemos perder? La confianza, ¿verdad? Muy importante. Los seres humanos a lo largo de nuestra vida experimentamos pérdidas. Unas pérdidas son más fáciles de superar que otras, ¿sí? Yo creo que todos aquí, hermanos, hemos perdido algo, ¿sí? Y por ejemplo, ahorita ustedes que están internos, viendo así el problema, piensen que han perdido, a lo mejor piensan han perdido a su familia, a lo mejor a sus padres, sus hijos, su libertad, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, hermanos, quiero que hablemos de las pérdidas, ¿sí? Sin tener miedo de destapar esas partes que a lo mejor no queremos destapar de nuestro corazón, ¿verdad? Hay que llamar las cosas como son. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, este título, si ustedes se fijaron, dice ahí, 5 acciones para salir adelante frente a las pérdidas. 5 cosas que todos los seres humanos tenemos cuando perdemos algo. Miren, hermanos, lo que les voy a mostrar ahí es normal. Todos los seres humanos hemos tenido estas 5 cosas. Es normal tenerlas, pero no es normal quedarnos ahí, ¿sí? Estas 5 cosas, 5 acciones que nosotros tenemos cuando tenemos pérdidas, no necesariamente van en un orden, ¿sí? En el orden que yo se las voy a enseñar.
podemos tener cada humano de cada una de estas acciones en diferente orden y también, hermanos, podemos batallar con esta acción diferente tiempo. A unos nos dura más superar las pérdidas que a otros, ¿sí? Bueno, miren, ahí me van a ir entendiendo poco a poco de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Primero, cuando perdemos algo, piensen si ustedes han tenido negación y también aislamiento. ¿Sí entienden la palabra aislamiento? ¿Qué es aislamiento? Apartarte, ¿verdad? Entonces, piensa en alguna pérdida que tú has tenido recientemente, una pérdida que te ha provocado dolor, ¿sí? Es normal que como humanos lo neguemos, hermanos, ¿sí? Comenzamos a decir y nos engañamos a nosotros mismos pensando y decimos, híjole, no, esto no está pasando. O este vicio no es un vicio. Es muy fácil que decimos también, yo puedo superar este vicio. No, yo no soy vicioso. Y empezamos a negar algo cuando perdemos eso. Aún peor, hermanos. Es tanta la negación que a veces nos aislamos y perdemos total comunicación, tal vez, no sé, con su esposa, con sus hijos, con personas en el trabajo. Entonces, hermanos, la negación es parte de cuando tenemos una pérdida. Pero no es normal que vivamos siempre negando las cosas, ¿sí? Si ahí está la realidad, pues no neguemos la realidad. Es normal que cuando tenemos negación, tenemos estos pensamientos. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo que ese problema no pasó o a veces hasta decimos que no existe ese problema. ¿Sí les ha pasado? Como que queremos cerrar la mirada ante la realidad. También, hermanos, podemos llegar a decir que ese vicio que estamos luchando para nosotros no es un vicio. Puede ser muy normal que lleguemos a pensar, por ejemplo, en el alcohol puedes tú decir, no, yo no soy vicioso. Y si eres vicioso, pero tú mismo estás negando que eres vicioso. Y piensas, no, yo puedo dejar el alcohol en cualquier momento, es nomás cosa que yo quiera. Pero te das cuenta que no es así, ¿verdad? Pero es normal como seres humanos que batallamos con algo, hermanos, negar que estamos batallando con eso. ¿Sí me explico? También otro pensamiento o otra acción, pues nos escondemos, ¿verdad? Nos escondemos y hacemos ese vicio a escondidas, sin que nadie nos vea. Hermanos, ¿por qué nos escondemos para hacer un vicio? Pues que sabemos que está mal, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de aislarnos. Ahora fíjense, hermanos, no los estoy juzgando, esto es para todos, ¿sí? Pero quiero que vean cómo la palabra de Dios es tan bonita que las personas que ahí viene escrita vida de ellos fueron igualitos que nosotros, ¿sí? Tuvieron las mismas luchas, pero pudieron salir adelante. Mire, alguien que en la Biblia negó lo que estaba pasando y se aisló, pues va a ser muy conocido para ustedes. Fue Adán y Eva. Todos recuerdan a Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en el planeta. Ellos desobedecieron la palabra del Señor, se dieron cuenta que existía pecado, se dieron cuenta que ellos estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Trataron de negar las cosas y trataron de hacer como que nada pasaba, haciéndose ropa con hojas. ¿Se fijan? Miren, Adán y Eva desobedecieron. En el momento en el que desobedecieron, los ojos de ellos, dice la Biblia, se abrieron y se dieron cuenta y dijeron, ah, caray, estamos desnudos. Y en lugar de ir a hablarle a Dios y decir, oye, Dios, ¿qué pasa? No, ellos hicieron como que nada pasaba y se pusieron y se cubrieron rápido con hojas, en lugar de buscar a Dios primero. Eso fue una forma, hermanos, como negar lo que estaba pasando. Acompáñenme a leer juntos esta parte de la Biblia. Dice, ahí mire, solo vamos a leer el texto, ¿sí? Dice, entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Esa fue una manera de negar lo que les estaba pasando. Así como nosotros negamos nuestro problema, negamos cuando ya la arruinamos, hermanos. Fíjese, Adán y Eva también lo hicieron. Aún así, fíjense, también ellos se aislaron y se escondieron. No nomás ustedes se han escondido, no nomás nosotros nos hemos escondido, también Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Dios andaba ahí buscando, Dios ya sabía dónde estaban, pero Dios andaba ahí buscándolos y ellos escondiditos. ¿Qué dice aquí Génesis? Juntos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Se estuvieron, hermanos, aislando, ¿verdad? No nos aislemos, hermanos. Es normal como seres humanos que te aísles o es normal que lo niegues, pero pasa de eso, ¿sí? ¿Quieren saber cuál es otra etapa más? Después de que negamos, después de que nos escondemos, hermanos, también puede ser normal que lleguemos a una etapa que se llama negociación. ¿Saben qué es negociación? ¿Qué es negociación? Hacer tranzas, no, hermano, tratos. Sí, tratos. Hacer tratos, acuerdos, ¿verdad? Hermanos, cuando perdemos algo, es muy normal también que nuestra naturaleza tiende a negociar. O sea, ya la regamos. Y en lugar de arrepentirnos, empezamos a negociar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas negociamos? Pensamos y decimos, bueno, si me porto bien, a lo mejor la cosa se arregla. Si hago cosas más buenas, si hago buenas obras, a lo mejor ya se me quita este castigo. Intentamos, después de que la regamos, intentamos hacer bien las cosas, hermanos, y nos damos cuenta que no nos salen bien las cosas y solo nos frustramos. ¿Por qué? Porque intentamos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, tratamos de negociar con nosotros mismos y resulta que no funciona así, ¿verdad? No podemos, si ya la regamos, no podemos querer esconder un poquito lo que ya hicimos, ¿sí? Hay que afrontar, hermanos, eso que está pasando, eso que la regamos o esa pérdida que tenemos, ¿sí? Bueno, otro pensamiento cuando estamos en esta etapa de la negociación, hermanos, es normal que también es, por ejemplo, cuando ya estás bien enfermo y empiezas a buscar una vida saludable. ¿Ya para qué sirve, hermanos? ¿Sí me explico? O sea, ya hiciste el problema y ya quieres quitar todas las barañas. ¿De qué sirve? De nada, ¿sí? Es como una persona que ya casi va a morir de una enfermedad. ¿De qué le va a servir ya empezar a tomar medicina? La medicina se empieza a tomar desde antes, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Ya estamos ahí con el problema y queremos arreglarlo un poquito. No se puede así. Tenemos que empezar a arreglarlo, hermanos, desde antes que esté pasando ese problema. Ahora, si tuvimos una pérdida, pues tratemos de buscar a Dios y buscar el consuelo de Dios, no tratar de arreglar algo como para no sentir esa pérdida, hermanos. Es bueno, se vale llorar, ¿sí? Jesús lloró, ¿que no? A veces queremos como que ser muy machos con las pérdidas y no, yo no lloro. Se fue mi vieja, no, pues ni modo, que se vaya. Y no, hermanos, no siempre ese es el camino, creernos muy con los pantalones, ¿verdad? A veces hay que quebrarnos, ¿verdad? Para encontrar el verdadero consuelo, ¿sí? Bueno, otra cosa de la negación, hermanos, es que queremos salvar lo que ya no se puede. O queremos recuperar nuestra vida cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Por ejemplo, tal vez usted está aquí en este centro a la fuerza y usted quiere arreglar algo, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Para arreglarlo. Eso es parte de la negociación. Usted dice, no, que ya me voy a portar bien, que ya no voy a hacer eso.
Esos pensamientos son parte de las negociaciones que a veces hacemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos afrontar que hemos perdido algo por nuestra culpa. No queremos afrontar las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Hermanos, ¿saben qué ejemplo viene en la Biblia que también hizo negociación después de equivocarse, después de perder algo? Y a lo mejor unos lo conocen, a lo mejor otros no. Saúl. Saúl, déjenme se los cuento así rapidito, era un rey muy necio. Saúl era un rey muy acelerado, que no esperaba el consejo de Dios. Resulta que Saúl era el rey, y Dios le dijo que fuera a un pueblo, que hiciera guerra y que destruyera todos los animales, ¿sí? Pero ¿qué creen? Ya cuando Saúl llegó al pueblo que iba a destruir, híjole, pues que va viendo unas vacas bien gordas, unas borregas bien gordas, y luego pues traía hambre, imagínense. Dijo, no, estos animales están muy buenos. Mató a algunos, los feitos, los flaquitos, pero en secreto dejó algunos animales vivos. Lo agarró para ellos y para sus hombres. Y luego, para que Dios no le dijera nada, porque en aquel tiempo Dios hablaba por medio de profetas. El profeta en el tiempo del rey Saúl era el profeta Samuel. Y antes de que llegara el viejito Samuel, pues Saúl se puso y sacrificó algunos de esos animales para Dios. Y número uno, Saúl no tenía por qué andar haciendo sacrificios. Los sacrificios los tenían que hacer los profetas. Y Saúl se adelantó y no esperó a que llegara Samuel. Resulta que llega Samuel, ¿verdad? Y aquí empieza la negociación de Saúl. Saúl empieza a negociar con Samuel y le dice, no, Samuel, mira, lo que pasa que sí matamos a todo como Dios ordenó, solamente hemos dejado estos animales porque mis soldados así querían. Y ahí empieza la negociación de Saúl con Samuel, así como nosotros. Cuando hacemos algo que sabíamos que no debíamos o cuando perdemos algo, estamos tratando de negociar. Fíjese, vamos a leerlo para que tenga más sentido para ustedes. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Fíjense, la negociación aquí. Saúl dice que ha obedecido a Jehová. Y Jehová dijo, destruye todo. ¿Saúl había obedecido a Jehová? No, no obedeció, pero dentro de la negociación, hermanos, cuando tú empiezas a negociar, hasta echas mentiras, ¿sí? Bueno, fíjate qué dice. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ese era el pueblo que tenía que destruir Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios nunca ordenó a Saúl que le hiciera un sacrificio, ¿verdad? Vean ahí cómo la negociación en error de Saúl. Otra cosa interesante, se supone que Saúl también adoraba a Dios, a Jehová Dios. Y fíjense cómo le dice Saúl a Samuel, le dice tu Dios. Saúl está dando a entender que Jehová no es Dios de él. Eso pasa a veces en la negociación, hermanos. Cuando llegamos nosotros a negociar, no nos hacemos sentir parte del pueblo de Dios y nos alejamos. Fíjese que le respondió Samuel. Dice, aquí ponemos, no va a funcionar la pila. Es la pila, hermano. Sí. Ok, ahí por favor, nomás para cuando acabemos eso y listo. Uno más, sí. No, nomás no se ha movido. Es el proyector. Ok. Bueno, muy bien, hermanos. Aquí le digo lo que le respondió Samuel a Saúl. Fíjese, en la primera negociación o intento de Saúl, le dice Samuel le respondió, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, es lo mismo ser rebelde
que hechicero. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser obstinado, ¿sabe qué es ser obstinado? Aferrarte a tus propias ideas, hermanos, es igual que pecado que idolatría. ¿Sí? Si tú sabes que está mal y sigues terco en que eso no está mal, eso es como idolatría. Eso le dijo Samuel a Saúl. ¿Qué más? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue el castigo aquí de Saúl? Dios lo desechó, o sea, Dios lo quitó para que dejara de ser rey. Saúl desechó la palabra de Dios. Dios entonces le desechó a él también. ¿Sí vemos aquí qué grave está esto? A ver, vamos a ver. Todavía no, hermano. Si usted da un clic, sí funciona. Ah, ok. Entonces, sí, si quiere nomás ahí yo le puedo dar un clic. No hay problema. Otro más para atrás. No, más para atrás. Ah, otro. No, para el otro lado. Otro más. Ok, ahora sí. Y ahora sí, uno para enfrente. No, para el otro lado. Ahí mero. Entonces, esa fue la respuesta que Samuel dio a Saúl, ¿verdad? Dios te va a quitar de ser rey. Fíjese, y Saúl siguió negociando con Samuel. No aceptó Saúl, hermanos, y siguió negociando con Samuel. Fíjese, le dice Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Fíjese, en la segunda vez, Saúl como que aceptó que pecó. Si se fijan ahí, ¿qué dice? Yo he pecado y desobedecí a Dios. Sí aceptó eso, pero fíjense, aquí el corazón de Saúl no ha cambiado. ¿Qué quiere Saúl que haga Samuel? Mire, le dice que lo perdone y que vayan juntos para adorar a Jehová. Saúl sabía que Dios ya lo había quitado de ser rey. Pero Saúl intentó negociar con Samuel y le dijo: Samuel, vente conmigo para ir a adorar a Jehová. Saúl creía que si iba a adorar a Jehová, o sea, intentó arreglar las cosas, si iba a adorar a Jehová junto con su profeta, Jehová lo iba a perdonar. ¿Sí se fijan la idea? Saúl está jalando a Samuel, pero no porque Saúl se arrepintió, sino porque Saúl piensa que él puede convencer a Dios de que ya es bueno. ¿Se fijan aquí la conducta de Saúl? Está tratando de arreglar las cosas y está tratando de hacer una negociación. Pero obviamente el profeta de Jehová, que era Samuel, estaba siendo movido por el Espíritu Santo, y fíjese lo que le responde a Saúl. Ahora sí funcionó. Le dice: Samuel respondió. ¿Qué le dice, hermanos? No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Le vuelve a decir. Y Saúl sigue negociando. Fíjese lo que hizo. Ya se iba Samuel y Saúl lo agarra y le arranca un pedacito de su manto. Saúl reaccionó y volviéndose Samuel para irse, él se asió, o sea, lo agarró de la punta de su manto y se rasgó. Y fíjense las palabras de Samuel, hermanos. Fíjese. Samuel le respondió: Jehová te ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Qué palabras tan duras, ¿no? Saúl le rasgó un pedacito del manto a Samuel y Samuel utilizó eso para decirle: así como quitaste mi manto, así te ha quitado Jehová Dios tu reino. Solo por desobediente. ¿Te fijas? Dice,
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, mejor que tú. Yo creo que esas palabras le calaron mucho a Saúl. Saúl era muy orgulloso. Saúl quería ser el mero mero, ¿sí? Y que le hayan dicho a otro mejor que tú, pues pobre Saúl. Hermanos, ¿creen que Saúl cambió? No cambió. Intentó una vez más llegar a una negociación con Samuel. Una vez más. Fíjese, le dijo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl tenía miedo de que los sabios de su pueblo lo iban a criticar por lo que había hecho. Y fíjese, en lugar de caer arrepentido y pedir perdón por lo que ya perdió, por lo que él hizo, y aceptar la voluntad de Dios, Saúl pudo haber dicho: ok, Dios, acepto que me quites el reino, acepto que no soy rey, pero por favor no me quites del libro de la vida, perdóname, ¿verdad? Pero no hizo eso. A Saúl le importaba más lo que la gente dirá. ¿Se fijan ahí? ¿Qué dice? Dice: ven conmigo para que los ancianos de mi pueblo para que me honres. O sea, para no perder el respeto de los ancianos de mi pueblo. A Saúl le importaba más el qué dirán los ancianos que lo que diga Dios. ¿Se fijan, hermanos? Así somos nosotros. A veces, cuando estamos sufriendo, cuando la hemos regado, queremos negociar, estamos pensando más lo que va a decir la gente que lo que dice Dios. Somos muy tercos, hermanos, así como Saúl, ¿verdad? Y bueno, usted investigue qué pasó con Saúl. Investiguen ahí, la historia ahí está en el libro primero de Samuel. Vamos a seguirle con otro ejemplo, hermanos. Otra etapa. ¿Cuántas llevamos? Negación y nos escondemos. Y luego negociación. Se parece a negación, ¿verdad? Negociación. Y otra etapa más es el enojo. ¿Cuántos nos hemos enojado cuando hemos perdido algo, hermanos? ¿Sí? Todos, ¿verdad? Es parte del proceso, hermanos. Lo que no es normal es quedarnos en enojo. Yo no sé aquí cuántos se enojaron cuando los metieron aquí, ¿verdad? Pero ojalá que los superen, hermanos. Es normal que se hayan enojado, pero supérenlo. Por algo están aquí. Miren, si no hubieran estado aquí, no escucharían la palabra de Dios cada viernes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pensamientos hay cuando te enojas? Fíjate, te enojas contigo mismo, pero no le dices a nadie que te enojas contigo mismo. Tú sabes que tú la regaste, pero ¿qué crees? Le echas la culpa ¿a quién? A tu esposa, a los hijos, a la mamá tal vez con los que son hijos chavos, ¿verdad? Le echas la culpa al dinero, que no hay dinero, por eso me fui a vicios. No hay trabajo, por eso me fui a vicios. ¿Sí? O sea, todo mundo tiene la culpa, menos tú. Aparentemente eso lo das a conocer, ¿verdad? Pero en el fondo, hermanos, no somos tontos. En el fondo sabemos que nosotros tenemos la culpa. ¿A poco no? Pero queremos echar la culpa a los demás. Y nos enojamos, hermanos. Nos frustramos. ¿Sabe qué es frustrarnos? Que no puedes hacer nada, ¿verdad? Otro pensamiento, hermanos. Comienzas con una culpa, pero no le dices a los demás. Y esa culpa empieza a crecer, crecer y crecer. Y tú mismo cada vez te vas sintiendo peor y peor y peor, hermanos. Pero créeme, Dios no quiere que te sientas así. Satanás sí, hermanos. Tú aparentemente a las demás personas le das una buena cara. No pasa nada, él tiene la culpa. Pero por dentro, hermanos, usted no me dejará mentir, ¿verdad? Un pozo sin salida, que piensas que no vales nada, que la riegas, que no eres bueno para eso. Hermanos, no te llenes con esos pensamientos, ¿sí? Entrégale tu enojo a Dios, porque el enojo va a criar en tu corazón raíces de amargura. Te vas a hacer cerrar, no vas a dejar que nadie quiera venir a hablar contigo.
Y el enojo solamente te va a afectar a ti, hermanos, y a los que te rodean, ¿sí? La vida es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie dijo que iba a ser fácil. En cambio, Dios ha prometido por medio de Jesucristo una vida nueva en Él, ¿verdad? Donde la vida ya va a ser diferente, hermanos. Bueno, ¿qué más actitudes tenemos cuando tenemos enojo, hermanos? Fíjense, perdemos completamente el deseo de salir adelante. Decimos, no, ¿para qué? Si no cambio, ¿verdad? Pero hermanos, no, ese pensamiento es un pensamiento que el Satanás pone ahí. Quítenlo, ¿sí? ¿Saben quién en la Biblia se enojó? Así como nosotros a veces, o peor, yo creo. Yo creo que todos conocen la historia aquí de Jonás. Todos conocen de Jonás. Mire, rapidito. Jonás era un profeta, así como Samuel, ¿sí? Jonás, Dios lo mandaba a predicar ahí. Bueno, resulta que en una ocasión Dios lo mandó a predicar a Nínive. Hermanos, Nínive, si usted estudia en la historia, Nínive era una ciudad, pero malvada. Hoy Nínive está en el país de Irak. Allí está Nínive, ¿sí? Pues hermanos, los ninivitas eran malvadísimos, bien peleoneros, con muchos vicios. Era la peor ciudad, Nínive. ¿Sabe qué hacían los ninivitas? A las mujeres que estaban embarazadas les sacaban el bebé así vivas ellas y el bebé para matarlo. Así de pervertidos estaban. ¿Qué creen que hizo Jonás? No, yo no voy a esa ciudad, ¿verdad? Jonás no quiso irse a esa ciudad. Jonás, Nínive estaba para un lado, pues Jonás se fue para el otro. Intentó huir de Dios y pues yo creo que ya la historia ya se la saben, ¿verdad? Dios no dejó que se fuera. ¿Qué pasó con Jonás? Se cayó en el agua, se lo tragó un pez. ¿Cuántos días duró en el pez? 3. Eso es un milagro, porque una persona, ¿cómo va a sobrevivir en un pescado por 3 días, hermanos? Y luego Dios hizo que lo vomitara el pez en la playa. ¿Y qué dijo Jonás? Ok, Dios, ni modo, híjole, voy a esa ciudad perversa. Hermanos, no critiquemos a Jonás. Nínive era una ciudad muy fea. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera querido ir ahí. Era una ciudad bien peligrosa. Imagínate, Jonás iba a llegar a decirles, arrepiéntanse. ¿Qué iba a pasar? Todos se le iban a echar encima, ¿no? Bueno, ¿saben por qué se enojó Jonás? Nínive era una ciudad tan grande como 3 días caminando. Y ahí va Jonás. Yo creo que hasta tenía vergüenza de andar gritando la palabra de Dios, pero bueno, lo hizo, ¿sí? Predicó. ¿Y qué creen? La gente es que se va arrepintiendo. Hermanos, era un pueblo bien malvado, de verdad, muy malo. Y se arrepintió todos. El rey de Nínive declaró que todos se arrepintieran. Y como muestra de su arrepentimiento, se pusieron cenizas sobre la cabeza y luego trozaron sus vestidos. ¿Y qué creen cómo se quedó Jonás? Jonás, hermanos, quería que Dios destruyera la ciudad. Yo no sé con qué fe andaba predicando Jonás. Porque Jonás andaba predicando, arrepiéntase, arrepiéntase. Pero en el fondo de su corazón creía que no se iban a arrepentir. ¿Qué creen que hizo Jonás? Después de predicar, se subió bien enojado al monte para poder ver la ciudad. Hizo una casita porque había mucho sol y se quedó esperando que Dios destruyera la ciudad. Después de predicar. Imagínense qué pasa con ese Jonás. ¿Qué dice la Biblia? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué le pasaba a la ciudad. ¿Y qué creen? Dios perdonó la ciudad porque Dios ama a los peores pecadores. Y Jonás se enojó. ¿Para qué perdonó a Dios esa ciudad? ¿Para qué me hizo venir? ¿Para qué hizo que me tragara un pez? Jonás, hermano, se enojó tanto que le dijo a Dios, pues me hubieras matado, mátame, ¿para qué me quieres aquí? Piensen en Jonás, o sea, pobre Jonás. Primero se fue para no ir a la ciudad que Dios le dijo. Se lo traga un pez, 3 días dentro del pez.
Y ya sufrió tanto Jonás. Ahí va Jonás a predicar. Y no pasó nada de acción. Jonás quería ver acción. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jonás se enojó. Igual que nosotros. Nos llega a veces enojo, hermanos. Y a veces nos llegamos a enojar hasta con Dios. Por situaciones que perdemos. ¿Cuántos se han alejado de Dios por algo malo que les pasó en su vida, hermanos? ¿Somos como Jonás? ¿Sí? Hermanos, ¿Dios tiene la culpa de eso malo que nos pasó? No, Dios está ahí, tan misericordioso, así como no destruyó la ciudad de Nínive, no te ha destruido a ti, no nos ha destruido a nosotros. Está esperando que vayamos a Él. ¿Por qué te alejas con Dios? Por un sufrimiento tuyo, por una pérdida tuya, ¿verdad? Hermanos, no es culpa de Dios, es culpa del pecado, es culpa de nuestro mismo pecado, ¿sí? Bueno, fíjese qué hizo Jonás tan enojado. Juntos, pero Jonás se apesadumbró en extremo, fíjese, en extremo, bien triste, y se enojó y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás andaba muy enojado con Dios, ¿sí? Y pues, si usted conoce la historia, va a saber cómo le enseñó Dios a Jonás que él amaba a esa gente. No le voy a decir, usted le va a quedar de tarea. Ahí búsquelo en el libro de Jonás, si quiere saber qué ocurrió con Jonás, cómo Jonás sanó ese enojo, ¿sí? Ahí usted búsquele. Lo que debemos de aprender aquí, hermanos, es de que enojarnos es normal, pero permanecer en el enojo no es normal, hermanos. ¿Perdimos algo? Está bien, nos enojamos tal vez, somos humanos, pero quedarte en ese enojo por días, por meses, incluso por años, no va a ser bueno para tu vida, ni para la vida que esté, de la gente que esté a tu alrededor, hermanos. Debemos de superar esa etapa del enojo, hermanos, y salir adelante, ¿sí? ¿Cuántas ya vamos? 3 etapas, ¿no? Cuarta etapa, hermanos. Depresión. ¿Qué sigue después de que la gente está bien enojada? Depresión. ¿Sí entienden la palabra depresión? Depresión es que pierdes totalmente la esperanza y ya solo estás esperando la muerte. O incluso, hermanos, buscas la muerte. Eso es la depresión, hermanos. Hermanos, grave, grave error. Tal vez las personas que tienen depresión, aquí es en la parte donde duran más. La depresión puede durar meses, hermanos, incluso años. Incluso hay personas que viven toda su vida en depresión, hermanos. ¿Creen que esto es algo bueno, saludable para ustedes? ¿Creen que ese Dios misericordioso que perdonó a una ciudad tan grande, tan perversa y mala, quiere eso para ustedes, la depresión? No, hermanos. La depresión no es el camino, ¿sí? ¿Qué pensamientos tenemos en la depresión? Cuando ya tenemos mucho enojo, mucha tristeza, mucha frustración, hermanos, llega ese pensamiento en nosotros de que ¿para qué luchamos? Eso es depresión, como cuando se te acaban las pilas, ¿verdad? Créame, todos aquí se nos han acabado las pilas alguna vez, pero hasta se le acabó las pilas, mire, no funciona. Pero hay que recargarnos, hermanos, en Dios, porque la vida es difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué ganamos quedarnos ahí en depresión o seguirle luchando? ¿Dónde hay más ganancia? En seguir luchando. La muerte, hermanos, no es la solución, ¿sí? Morir sin Cristo es el peor error, porque déjeme le digo, esto no se acaba, hermanos. Lo que hay después de la muerte es más real que esto que estamos usted y yo pasando, ¿sabía? Si usted dice, yo voy a quitarme la vida porque hay muchos problemas, hermanos, va a entrar en la verdadera vida. ¿Sí me explico? Después de la muerte es más real que esto. Ahí es en donde viene la verdad, donde tu mente va a ser abierta y vas a comprender, oh, esto es Dios, oh, por esto pasa esto, oh, por esto. ¿Y qué tal que te quitaste la vida sin Jesucristo? ¿A dónde vas a ir? Tú eres un alma. El alma nunca se va a acabar. Este cuerpo sí, pero el alma no.
No mandes tu alma a donde ya no va a haber regreso atrás. Entonces, la muerte, hermanos, sin Cristo no es la solución, ¿verdad? La depresión lleva a la muerte, a querernos quitar la vida, hermanos. Pero eso no es solución, ¿verdad? Bueno, otro pensamiento, hermanos. Fíjese, a veces pensamos, este es usted y este es con lo que usted está luchando. A veces piensa que con lo que usted está luchando es bien grande y no lo va a poder vencer. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿sí? Piensan que este es usted y este es el alcoholismo. Y piensan que el alcoholismo es más fuerte que tú porque siempre te derrumba, siempre te derrumba. Pero ¿qué dice la Biblia? Miren, a ver si entienden este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa eso? La tentación siempre es igual que tú. Las tentaciones con las que estás luchando son de tu mismo tamaño. El alcoholismo con el que estás luchando es de tu mismo tamaño, aunque lo veas más grande, hermanos. ¿Sí? Que empiecen a creer esto. Esto es palabra de Dios. Dios con cada tentación nos da una salida. En cada vez que eres tentado hay una salida. Pero a veces nuestra carne es débil, no nos llenamos de la palabra de Dios y caemos. Y pensamos que esa tentación es más grande. Pero no, lo único que nos falta es más lectura de la palabra de Dios, más oración, más caminar con Jesús. Nunca la tentación es más grande que uno, hermanos. Tú puedes con la tentación. Otra cosa para que te dé ánimo. Del tamaño de tu tentación es tu fe. Es lo que puedes llegar a hacer. Si tú dices, no, yo soy tentado con algo muy grande. Hermanos, así es tu fe, pero no te has dado cuenta. Falta nomás que aprendas a caminar con Jesús para que eso quede atrás. Hay que animarnos con nuestras tentaciones. No que quedarnos ahí cómodamente, claro que no, pero animarnos. La tentación es igual que tu fe, que tu tamaño. ¿Sí me explico? ¿Sí? No te des por vencido. Bien. Hermanos, cuando tenemos depresión es muy normal tener esos pensamientos como decir, ya nunca mi vida va a ser igual, ya no seré feliz. Pero mira, no vale la pena que tengas esos pensamientos. ¿Por qué te llenas tu mente con pensamientos negativos? La palabra del Señor te invita a no tener esos pensamientos. Siempre pensamientos negativos, hermanos, cuando hay depresión. Dejas de cuidar de ti mismo, dejas de afeitarte, de bañarte y empiezas a descuidarte, ¿sí? Fíjate qué feo eso, ¿no? Qué feo es la depresión. ¿Saben quién tuvo depresión en la Biblia? Solamente que pues antes no estaba esa palabra moderna depresión, ¿verdad? ¿Qué es depresión? Pues demasiada tristeza. ¿Alguien se acuerda de Elías? ¿Sí? Miren, hermanos, fíjense qué interesante. Elías... Ahí, como lo muestra la foto, Elías acababa de ganar a un chorro de sacerdotes idólatras de un ídolo falso. Se pusieron a hacer como que una competencia. Los ídolos que adoraban a un dios Baal empezaron a adorar a sus dioses o a su dios Baal para que lloviera, porque en la región ya no había lluvia, ya no caía lluvia, estaba bien seco todo, ¿sí? ¿Y qué creen? Toda la mañana estos sacerdotes estaban orando y orando y orando y no caía agua. Y Elías era un profeta de Dios, se reía de los sacerdotes y les decía, pues yo creo que sus dioses andan dormidos, grítenle más fuerte. Y así estaba toda la mañana. Los sacerdotes bien desesperados por adorar a sus dioses de madera, de piedra, que no escuchan, se empezaron a latigar y derramar sangre. Y Elías risa y risa porque no contestaban esos dioses. ¿Por qué? Porque los ídolos no contestan. Entonces, llegó el turno de Elías.
Eran como ¿cuántos sacerdotes? 400 sacerdotes. Imagínate 400 personas. No me hubiera gustado estar ahí quitándose la sangre y dándosela a sus dioses falsos. Bueno, Elías, ¿qué creen que hizo Elías? En el altar lo mandó mojar. El concurso era el primero que prendiera el altar, ese era el Dios verdadero. Obviamente las piedras secas iban a prender más fácil, ¿no? Pues Elías, confiado en su Dios poderoso, Elías bien arriba, los mandó mojar. No, mójenme esas piedras, que mi Dios va a prender fuego. ¿Y qué creen? Sí, porque Dios era el Dios de Elías. ¿Cuál Dios? El mismo que adoramos nosotros. ¿Sí? Un Dios que no vemos, un Dios que no sabemos cómo es, pero tenemos fe en Él. ¿Y qué creen, hermanos? Dice la Biblia que el fuego arrasó y secó bien suave las piedras. Elías se quedó bien famoso, bien satisfecho de que Dios le respondió, hermanos. Tanto que él mismo mató a los 400 sacerdotes. Y no con pistola, con un hacha. Imagínense quitar cabezas con un hacha. Si cuando estaba partiendo la carne y la chuleta, ¿cómo se batalla, no? Pues imagínense cabezas. Yo no sé, traía mucha energía ese Elías. Pero ¿qué creen, hermanos? Cayó en depresión. O sea, ¿cómo? Ese hombre triunfante que Dios le respondió su oración, cayó en depresión. Sí, ¿sabe por qué? Tuvo miedo. El miedo, hermanos, nos bloquea. ¿Qué pasó en la historia? ¿Por qué tuvo miedo? Mire, ese reino estaba gobernado por un hombre que como que yo creo no llevaba bien puestos los pantalones y su esposa era la que gobernaba. La esposa se llamaba Jezabel. La Biblia dice que era una mujer hechicera y cosas bien feas, adoraba a Satanás y cosas así. Ella era la que había traído a Israel el adorar a ídolos de madera, de piedra y de cosas falsas. Jezabel. Cuando Jezabel oyó que Elías mató a sus 400 sacerdotes, ¿qué creen que hizo Jezabel? Dijo estas palabras. Jezabel mandó decir a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le mandó una amenaza. ¿Qué tan fea sería esta mujer? Que Elías tembló. Sí, hermanos, el Elías triunfante, el Elías que mandó mojar las piedras con agua, tembló de miedo ante las palabras de Jezabel. Yo no sé si a usted lo han amenazado. ¿Han recibido amenazas tal vez? Bueno, Elías recibió una amenaza. ¿Y qué le dijo? Si yo no te hago nada, entonces que los dioses me hagan a mí, dijo esta mujer. Elías, hermanos, cayó en depresión. Elías se fue del pueblo, ¿sí? Se fue del pueblo, tuvo mucha tristeza, quería morirse, le pidió a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mátame. ¿Y qué creen? Hizo lo que nosotros hacemos cuando estamos en depresión. Pues nos dormimos, ¿verdad? Es más fácil dormirnos. No, pues voy a echarme un sueñito a ver si cuando despierto ya esto se acaba. Se durmió Elías. Dios lo despertó. ¡Hey! Despierta. ¿Por qué duermes? Mira, te traje comida. Y luego comió Elías. Y ya habló ahí con Dios un poquito, que estaba muy triste y cosas así. Y luego se volvió a dormir. ¿Sí? Así como cuando nosotros estamos en depresión, nos dormimos, hermanos. No queremos afrontar el problema. ¿Qué es más fácil? Pues nos dormimos, ¿no? 2 veces se durmió ese Elías. Imagínense. La última vez Dios lo despertó y le dijo: Elías, aquí no acaba tu vida. Confía en mí. No tengas miedo. Levántate, ándale, vete a donde yo te voy a mostrar. Ya iba Elías. Caminó 40 días y 40 noches. Caminó durante 40 días. ¿Sabe qué significa el número 40 en la Biblia? Prueba, periodo de prueba. ¿Cuántos días llovió en el diluvio? 40. Jesucristo oró por 40 días también en el desierto. Y Elías caminó 40 días también. Es número de prueba. ¿Y qué creen, hermanos?
Elías volvió a deprimirse después de caminar esos 40 días y se metió a una cueva. Y Dios le dijo, Elías, ¿qué andas haciendo ahí en esa cueva? Sal, yo tengo un plan para ti. Y hermanos, pues ya les va a quedar de tarea a ver qué pasó con Elías. Van a buscar ustedes cómo salió de la depresión. ¿Sí? El chiste es que Elías sí salió de la depresión. Pero miren, si a Elías, que era un profeta de Dios, acababa de ganar a 400 sacerdotes paganos, le dio depresión. Imagínense a ustedes y a nosotros, hermanos. Por eso, si estás deprimido, sal adelante y piensa, Elías se deprimió, ok, yo voy a salir adelante. O sea, a todos nos pasa, hermanos. Es parte de la vida la depresión. Pero no quedarte ahí, hermano. Sal, ¿sí? Está bien ahí, ok, estás triste, etcétera, pero no te quedes ahí. Sal adelante, ¿sí? Elías no se quedó ahí. Parecía que se iba a quedar ahí, pero salió adelante. ¿Sí, hermanos? Bueno, ya casi aquí dejamos o le seguimos. Ok, ya vamos a acabar, hermanos. Bien, entonces, ¿qué sigue después de la depresión, hermanos? Aceptación. Aquí es en donde empieza a acabar, son 6, ya me lo acabo. Aquí es en donde empieza a cambiar tu vida, cuando aceptas. Acepta, hermano. Acepta que te equivocaste. Acepta que tienes cierta cosa. Acepta que estás aquí y vas a empezar a ver el cambio en tu vida. Pero si no aceptas, ahí vas a seguir en la depresión, en el enojo, en la negociación, en la negación, aislándote. Pero todo cambio, hermano, empieza cuando aceptas. Acepta el sufrimiento, hermanos. No busques el sufrimiento. Acéptalo, ¿sí? No que te quedes ahí, no estoy diciendo que te quedes ahí en el sufrimiento. Acepta que estás sufriendo, pero busca salir adelante, ¿sí? Acepta que el otro te maltrate, no que tú te pongas ahí, pero si el otro te maltrata, acéptalo. No sigas ahí, pero acepta. ¿Sí me explico? Acepta las situaciones difíciles y vas a empezar a ver el cambio. Job, ¿se acuerdan de Job? Ya hemos hablado varias veces de Job. Job perdió todo en un mismo día, todo, menos su vida, hasta su salud, todo perdió. El cambio en la vida de Job vino, hermanos, cuando aceptó las cosas. Job no entendía nada por qué le estaba ocurriendo esto malo. Nada, porque Job era el más bueno de la tierra en aquel tiempo. La tierra no era tan llena. Y Job aceptó toda esta situación, pero nunca renegó en contra de Dios. Y ahí es donde empezó el cambio de Job, hermanos, ¿sí? Cuando aceptó. Fíjese aquí el versículo. Juntos. Dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es muy normal que nosotros critiquemos cuando sufrimos. Es muy normal que usted diga, ¿por qué yo estoy sufriendo aquí y aquel no? Eso es normal, hermanos. Pero no te quedes en ese pensamiento. Sal adelante. Si te tocó sufrir, ni modo. A todos nos ha tocado sufrir de una u otra forma. ¿Sí me explico? Si la vida no nos dio limones para hacer limonada, hermano, ni modo. Hay que seguir adelante. Estamos vivos, eso es lo importante. Conocimos a Jehová, es lo importante. Lo importante no es lo material. ¿Sí me explico? Dios te irá bendiciendo, hermanos. Y ya para acabar, si realmente queremos ver nuestra vida bendecida, hermanos, la última etapa debemos de hacerla todos y quedarnos ahí, en el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento en Jesucristo, una chance. Y empezamos de nuevo, hermanos. Ahorita tú puedes estar en este punto. El pasado que quede atrás. Acepta todo tu sufrimiento. Estás vivo. Intenta cambiar. ¿Conoces a Jesucristo? Intenta cambiar. Nace de nuevo. ¿Cómo? No
físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente, hermanos. Dios te da una nueva chance. Yo creo que aquí cada viernes les predican de aceptar a Jesús en su corazón. Hermanos, eso es nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, todo empieza a tener sentido en tu vida. El sufrimiento, vamos a seguir sufriendo, pero pasa a un segundo nivel. El sufrimiento ya no es lo importante, ¿sí? Job, hermanos, nació de nuevo. Y Dios le bendijo. Y estoy hablando de bendiciones espirituales. Cuando la Biblia hable de bendiciones, muchos hacen el error de pensarlo luego en lo material. Un consejo es que pienses en lo espiritual. Cuando la Biblia habla de bendiciones, piensa en lo espiritual. Porque es más importante lo espiritual. Dios después te dará las bendiciones materiales. Pero primero es lo espiritual, hermanos. Fíjese, último versículo. Dijo Job a Dios después de que reconoció y nació de nuevo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que así sean sus palabras. Dígale a Dios: Dios, toda mi vida escuché de ti, pero ahora te veo. Qué diferente es escuchar a ver, ¿verdad? Otro versículo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios trajo bendición espiritual a Job. La vida de Job ya no iba a ser perdida. Y Dios no nada más le bendijo con lo espiritual, también le bendijo con lo material. Y le dio lo doble de lo que tenía, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios está esperando que tú vayas a Él y que cambies, y Él va a empezar a hacer grandes bendiciones en tu vida, bendiciones espirituales y también físicas, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas 6 etapas todos las pasamos. Quedémonos en las últimas 2, aceptación y nacer de nuevo. Las demás pasemos por ellas, pero rápido, para aprender a voltear a ver a Dios. Las otras 4 etapas nos sirven para ver a Dios, ¿verdad? Mucho ánimo, hermanos. Los que ya llevan aquí algunos meses, pues, ánimo, ¿verdad? Falta más, pero cada mes que pasa debe ser una enseñanza para usted. Y los que acaban de llegar, no se desanimen, hermanos. Están por pasar una aventura que puede cambiar sus vidas para bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta noche, gracias por los que dirigen este lugar, Padre. Ponles amor y sígueles poniendo el servicio para servir a estos hijos tuyos, Dios. Bendice a cada uno de los internos. Si aún no te conoce, Señor, si aún él todavía no es un hijo tuyo, pues que él pueda hacerlo, que él pueda pasar por estas 4 etapas de sufrimiento y pueda venir a aceptar ese regalo que has proporcionado por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo pido muy especialmente por cada uno de ellos que tú les sigas dando consuelo y que ellos puedan buscar en sus almas, en sus mentes, lo que hay que cambiar, Jehová. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.